Bienvenidos nuevamente a este su canal, Pasión y Propósito. El día de hoy tocaremos un tema importante. Este tema habla acerca de hacer discípulos. Y cuando hablamos del tema de hacer discípulos, muchas veces las personas o los miembros de una iglesia se encuentran en conflicto. No saben cómo responder. ¿Por qué? Porque muchas veces no han sido discipulados. O si han sido discipulados, no han sido discipulados de una manera correcta o continua. O muchas veces cada uno de ellos no está llevando a cabo el discipulado, por lo cual se les dificulta explicar qué es el discipulado o cómo se hace el discipulado. Para poder avanzar en este tema, vamos a dar una definición de qué es el discipulado, de qué es hacer un discípulo. Y tomaremos esta respuesta de nuestro hermano David Platt. Él menciona de esta manera: el hacer discípulos es el mandato de Cristo, el deber de cada discípulo de Jesús empoderado por el Espíritu Santo a evangelizar a los que aún no creen en Cristo, bautizar a los ya creyentes, enseñarles a ellos la palabra de Cristo, para que así obedezcan a Cristo como miembros de una iglesia que hacen discípulos en misión a todas las naciones. No sé si ustedes se dieron cuenta al escuchar esas palabras, pero hacer discípulos va progresando. ¿En qué sentido? Primeramente, hacer discípulos requiere entender que es un mandato de parte de Cristo. Segundo, que hacer discípulos se hace por medio del Espíritu Santo, no porque yo puedo, porque tengo la facilidad de hablar o porque tengo la capacidad intelectual de poder enseñar a otros, sino capacitados por medio del Espíritu Santo. Y después dice que ahora debemos que compartir el Evangelio, estas buenas nuevas, a los que aún no creen en Cristo Jesús como su Señor y Salvador personal. Ya vamos en el tercer paso. El cuarto es, ahora los que han creído en Cristo Jesús, ahora que tomen el paso del bautismo, reconocer públicamente que son seguidores de Cristo Jesús y enseñarles a cada uno de ellos, a cada uno de los nuevos, que guarden la palabra de Dios. Primeramente enseñarles qué es lo que dice y después a que guarden la palabra de Dios, o más bien dicho, a que obedezcan la palabra de Dios. Y para que después nuevamente enseñen este mensaje de buenas nuevas en la iglesia, en su iglesia, enseñando este mensaje a través de misiones, en su localidad, en su estado, en su país, hasta el resto del mundo. Es un término que progresa. No podemos quedarnos estancados con la situación de que he aprendido de Cristo Jesús, es mi Señor y es mi Salvador y me basta y es suficiente y estoy en paz. No. Aquí podríamos lanzar una primera pregunta: ¿cómo estás tú en este proceso? ¿Cómo estás llevando tú un discipulado a otra persona? O si eres un creyente nuevo, alguien te está discipulando, necesitas que alguien pueda enseñarte de la palabra de Dios, pues puedes contactarte con la Iglesia Evangélica Maranatha aquí en Ixtlán de Juárez. Estamos para ayudarte, para enseñarte de lo que Dios dice y qué es lo que debemos de hacer. Bueno, y cuando nuevamente hablamos de hacer discípulos, ustedes pensarán, o muchas veces las personas piensan, es que esto está dedicado a unas cuantas personas. Solamente tal vez al líder de la iglesia o a los líderes de la iglesia o aquel que se ha capacitado más en hacer este proceso de hacer discípulos. O tal vez este solamente es un grupo pequeño dentro de la iglesia que ahí está realizando la obra de Dios. O que esta actividad de hacer discípulos solamente es para aquel hermano o hermana que tiene mucha, ¿cómo le diré? Como es hiperactivo, que tiene mucha energía. Bueno, como tú tienes mucha energía o tienes mucho tiempo, bueno, pues ahora ve a evangelizar. No, esto no es así. Esto
es algo muy diferente de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Vamos a leer unos versículos en la palabra de Dios para dar claridad en cuanto a quiénes, cuándo o por qué se debe de hacer los discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20. Casi todos nos sabemos estos versículos y dice de esta manera: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ir desglosando estos temas. Vamos a hacer 3 videos en cuanto a estos versículos. Primeramente, hacer discípulos, o el discípulo debe creer en la autoridad de Cristo. Debemos que creer en esto. En un seguidor de Cristo debe que creerlo de esa manera, en la autoridad de Cristo, y debe de enseñarlo de igual manera. Debe que aprender a obedecer los mandamientos y las órdenes de Cristo, y de igual manera, una vez aprendido y estarlo practicando, enseñarles a otros. Depender de la presencia de Cristo. El seguidor de Cristo aprende de la presencia de Cristo y le enseña a otros. No podemos quedarnos callados de lo que aprendemos de la palabra de Dios. No podemos quedarnos estáticos, simplemente aprender y estoy bien. Debe haber un procedimiento, debe que haber un actuar en la vida de cada uno de nosotros. El día de hoy hablaremos simplemente de un tema, o no simplemente, sino de un tema. Debemos de creer en la autoridad de Cristo. Y aquí va una segunda pregunta. ¿Crees tú en la autoridad de Cristo? Tú como seguidor de Cristo, o que te encuentras en una iglesia, ¿crees tú en la plena autoridad de Cristo? Y si todavía no has creído en Cristo Jesús, te invito a que puedas creer en la plena autoridad de Cristo. Y vamos a ver por qué. ¿Por qué debemos de creer en la plena autoridad de Cristo? Primeramente, cuando Jesús estaba en el lugar, en el monte donde todos habían llegado, no empezó ordenándoles qué hacer. Él les habló una palabra muy interesante, y esta dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Yo me quedo sorprendido porque en ese tiempo los líderes religiosos dudaban de quién era Jesús. Decía: ¿acaso no este es Jesús, el hijo de José y de María? ¿Acaso no conocemos a sus hermanos y a sus hermanas? ¿Acaso este no viene de Nazaret? ¿Algo bueno saldrá de Nazaret?, dijo Natanael. Dudaban de quién era Jesús. Pero ahora Él está diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya les había dicho: yo soy el Hijo de Dios. Pedro había declarado: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero aún así dudaban. Juan había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero capítulos después se encuentra preguntando si realmente este era el Mesías que habían de estar esperando, o que habían estado esperando. Es por esto la vitalidad y la importancia de que cada uno de nosotros que nos consideramos ahora seguidores de Cristo, debemos de creer en la plenitud de la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo es sobre todas las cosas. Vamos a ver un poquito más a detalle. El profeta Daniel, capítulo 7, versículo 13 al 14, dice de esta manera: miraba yo la visión de noche, y aquí en las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino,
para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que no será destruido. ¿A quién se refiere Daniel al Hijo del Hombre? ¿A quién se refiere a este Hijo de Hombre que va a tener dominio, gloria y reino? Y que su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice de esta manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. ¿A quién se refiere cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria? ¿A Jesús? A Él se refiere como el Hijo de gloria. Este es pues el que va a tener un reino que nunca será terminado, que un dominio eterno, que nunca pasará, uno que nunca será destruido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Creer en la autoridad de Cristo, en su totalidad, porque su reino es uno que durará para siempre y tendrá dominio sobre todas las cosas. Y cuando Jesús dice que Él es Señor y Salvador, debemos que entender que Él es también mi Señor y mi Salvador, pero no solamente mío, no solamente es mi Salvador y mi Señor, sino que Él es Salvador y Señor sobre todas las personas. Cuando el pueblo de Israel estaba esperando al Mesías, ellos sabían que alguien había de venir, alguien que los iba a liberar de la opresión en la que se encontraban. Y cuando Jesús llegó, ellos no podían entender que realmente Él era el Mesías, que los iba a liberar, no de la esclavitud de Roma, sino de la esclavitud del pecado. Pero Jesús no solamente se enfocó en Israel, ciertamente Él vino a ellos, pero dice que los suyos vino a su pueblo y ellos mismos lo rechazaron. Ahora todos tenemos el beneficio de poder ser salvos por medio de Jesucristo. Él es Señor y Salvador sobre todo pueblo, sobre toda nación, sobre toda lengua, raza, sobre todos. Y cada uno de nosotros, Él es Señor y Él reina. Y su reino es eterno y uno que nunca será destruido. Jesús es pues nuestro Señor y Salvador de todos y reina y sobre todo. Él es Dios y merece toda adoración, gloria, honra y poder. Y como hablamos de que Dios reina sobre todas las cosas y que a Él le obedecen todo, tanto a las personas, tanto a las cosas creadas, podemos entender a través de los evangelios que Él es, o que la autoridad le ha sido dada sobre todas las naciones y sobre la naturaleza. Eso lo podemos ver cuando Jesús calma la tempestad y el mar le obedece, se tranquiliza porque le obedece a Dios. Cristo tiene toda la autoridad sobre los demonios y sobre las enfermedades. Jesús reprende a los demonios que poseen a las personas y son sanadas. Cristo tiene autoridad sobre el pecado y sobre la muerte. Podemos ver cuando Jesús le dice a aquel paralítico: tus pecados te son perdonados. Podemos ver cuando Jesús resucita a Lázaro, le dice: Lázaro, ven fuera. Él tiene poder, Él tiene autoridad sobre esto. Cristo tiene autoridad sobre tu vida, pero no solamente sobre tu vida, sino la autoridad sobre la vida de todas las personas. Debemos pues, como seguidores de Cristo, creer que Él es Señor y Salvador sobre nosotros y que Él reina sobre todas las cosas y no hay nadie más grande que Él. Él es Dios, Él es Rey. Hacer discípulos solo tiene sentido con Cristo. Sin Cristo no tiene sentido hacer discípulos. Muchas personas hacen discípulos, podemos decirlo así. Un carpintero le enseña a su aprendiz a saber cómo se hace este trabajo. Pero tiene sentido solamente si el maestro está ahí. Un albañil le enseña a su aprendiz a ser maestro albañil. Pero tiene sentido solamente porque el maestro está ahí. Y cuando hacemos discípulos, como miembros de una iglesia, creyendo en que Jesús es nuestro Señor y Salvador, tiene sentido
solamente a través de Cristo. Y tiene sentido porque ahora tenemos, como Jesús le dijo, la autoridad. Jesús dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús nos las ha dado también. Ahora dice, hagan discípulos. Yo soy el maestro, dice Jesús. Ahora ustedes hagan discípulos. Él nos respalda. Hagamos discípulos. Y si Cristo es Dios y tiene el poder para salvar, para quitar pecados, para sanar enfermedades, para proporcionarnos una vida eterna, y si Él tiene todo el poder y nos promete que nos dará a su Espíritu Santo para guiarnos, para instruirnos, para redarguirnos, pero sobre todo para predicar del Evangelio, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Acaso esperaremos en casa, esperando que alguien venga necesitado de la palabra de Dios? ¿Acaso Jesús se encontraba solamente sentado en la sinagoga o solamente se encontraba en la casa de su madre? No, Jesús se encontraba en el camino, se encontraba en el templo, se encontraba en las plazas, se encontraba a la orilla del mar. Jesús andaba de un lado a otro, enseñando lo que el Padre le decía. No podemos quedarnos callados de lo que hemos visto, de lo que hemos oído. Jesús es digno de toda adoración. Jesús es digno de toda alabanza. Por lo cual proclamemos, pues, proclamemos de este Evangelio. Porque hay muchas personas que todavía no están adorando a Dios. Y esperemos con ansias el día en que toda tribu, en que toda lengua, en que todo pueblo y nación se reúnan alrededor de nuestro Dios para darle gloria. Una gloria global de todo el mundo. Esa gloria que solamente Él se merece. Esa adoración que solamente Él se merece. Ese día ya no hablaremos de hacer discípulos. Ese día, tú y yo, como hijos de Dios, como hermanos, estaremos adorándole solamente. Mi hermano, yo te invito a reflexionar acerca de este tema. ¿Qué estás haciendo con el regalo que Dios te ha dado? El regalo de la vida eterna. ¿Cómo tú estás predicando ahora este Evangelio? ¿Y cómo tú estás discipulando a otros? ¿Cómo tú le estás enseñando a otros a aprender de la palabra de Dios y para que obedezcan la palabra de Dios? Te reto a que hagas un discípulo, no con tu poder, no con tus palabras, sino con el poder del Espíritu de Dios. Depende completamente de Dios y cree de corazón que Dios tiene toda la autoridad y que Él es tu maestro y que Él te apoya en hacer discípulos. Mi hermano, que Dios te bendiga y te invito de igual manera a suscribirte a mi canal ahí en la parte inferior de la pantalla, a darle a la campanita para que tengas notificaciones cuando venga nuestro próximo video, y de igual manera dale ahí a compartir para que otros puedan ver de este material y aprendan de la palabra de Dios. Mi hermano, nos vemos hasta la próxima.